Hola, soy la abogada Andrea Chavarría. Gracias por acompañarme esta mañana. Hoy vamos a platicar un poco sobre el tema de la ciudadanía estadounidense y cómo es que alguien puede hacerse ciudadano estadounidense. Bueno, primeramente, típicamente para aplicar para la ciudadanía, la persona tiene que cumplir con ciertos requisitos, incluyendo uno, comprobar que ya ha tenido su residencia permanente legal por lo menos 5 años. La persona necesita comprobar que ha estado aquí físicamente en Estados Unidos. Le van a preguntar por todas sus fechas fuera de Estados Unidos de los últimos 5 años. Si necesita haber estado aquí en Estados Unidos por lo menos 2 años y medio de los 5 años cumplidos, que tenemos que el gobierno va a revisar de la persona de los últimos 5 años, dónde es que la persona ha estado. También otra cosa muy importante, la persona tiene que poder establecer que tiene carácter moral bueno, y en unos momentos vamos a hablar un poco sobre eso, qué incluye tener carácter moral bueno o qué puede suceder si, qué es lo que inmigración puede decir que la persona ha hecho que eh, básicamente la persona no cumple con el requisito de tener el carácter moral bueno. Muchas personas creen cuando están arreglando que de no tener estatus a la ciudadanía, que ese es el paso de no estatus a ciudadanía, pero lo que sucede es primero la persona tiene que aplicar para la residencia permanente legal y ya teniendo esa residencia permanente legal, la persona puede aplicar para esa ciudadanía. Entonces, como dije, esos son los requisitos más comunes que vemos cuando alguien ya tiene la residencia por los 5 años o más y está interesado en ya aplicar para esa ciudadanía. Una pregunta que nos hacen mucho es, bueno, ¿qué sucede si yo tengo el cónyuge ciudadano estadounidense? Arreglé por medio de mi mi cónyuge, quien es ciudadano estadounidense. Bueno, en ese caso, no se tiene que esperar esos 5 años para aplicar para la ciudadanía. La persona puede aplicar para la ciudadanía en 3 años en vez de los 5 años normalmente requeridos. La diferencia es que la persona todavía tiene que estar casado con el ciudadano estadounidense y también tiene que comprobar que es un matrimonio de buena fe. Entonces, sí hay unos pasos adicionales, pero no tiene que esperarse esos 5 años, puede esperarse, simplemente puede hacerlo después de los 3 años con la residencia permanente legal. Entonces, ese es un beneficio de poder haber arreglado por medio de un ciudadano estadounidense. Ahora, aquí tengo una lista de preguntas que las personas nos han hecho. Otra pregunta es, ¿qué les perjudica a las personas en un caso de la ciudadanía estadounidense? Y aquí es donde estamos hablando de poder establecer que la persona tiene carácter moral. Bueno, porque recuerden, uno de los requisitos para la ciudadanía es comprobar que la persona tiene ese carácter moral. Bueno, donde le puede afectar es, uno, por ejemplo, si la persona no ha reportado impuestos y legalmente tiene que reportar esos impuestos. Aquí en Estados Unidos, si usted trabaja, no importa que le hayan pagado en efectivo, cheque, lo que sea, tiene que reportar esos impuestos. Y cuando la persona está aplicando para la ciudadanía, el gobierno quiere asegurarse que la persona, desde que se hizo residente permanente legal, ha em, ha cumplido con el requisito de de reportar los impuestos. Ahora, si usted, por ejemplo, no trabajó por 5 años, entonces no era requerido someter los impuestos, no hay problema. Obviamente es algo que se puede em, decir en más detalle durante la entrevista, pero si usted ha trabajado aquí, es residente permanente legal y está interesado en hacerse ciudadano, necesita asegurar que sus impuestos estén en orden. Ahora, si usted, ha reportado los impuestos, pero le debe dinero a la agencia, el IRS, entonces igual quiere asegurar que usted está pagándole al gobierno, que hay un plan de pago. Entonces, no necesariamente indica que no va a poder establecer que tiene, carácter moral bueno, pero tiene que poder comprobar que está tomando los pasos necesarios para cumplir con ese requisito. Si usted le debe dinero al gobierno, al IRS, entonces, como le dije, el gobierno va a querer ver que tiene ese,
ese, plan de pago con el gobierno, con el IRS, y que actualmente está pagando ese dinero. Entonces, lo más típico en ese tipo de situaciones que le pedimos a los clientes que por favor nos den las transacciones, el recibo de las transacciones cada mes que la persona le esté pagando a la agencia, al IRS. Lo otro que a veces nos preguntan es, bueno, debo $5,000, estoy en un plan de pago, pero actualmente lo puedo pagar todo. ¿Es mejor si lo pago todo? Para nosotros, la sugerencia es, si puede hacerlo, si puede pagarlo todo, eh, páguelo todo, pero si no lo puede, entonces debe de continuar con su plan de pago y necesita continuar con ese plan de pago después de que le aprueben su ciudadanía, si es que se lo aprueban, ya cuando aplique. Otras, razones por cual, el gobierno puede decir que la persona falta, eh, el carácter moral bueno es si usted le debe dinero a estamos hablando del mantenimiento del hijo o, en ciertos estados, mantenimiento del cónyuge. Si usted le debe dinero, primero necesita resolver ese problema primero. Si no, el gobierno va a decir: "No, no le podemos aprobar su aplicación porque tiene falta de carácter moral bueno". Si usted no sabe o le está pagando, por ejemplo, dinero a su expareja, pero no lo está haciendo por medio del gobierno, del abogado general del estado y su orden del divorcio, la acta de divorcio o la acta de mantenimiento del hijo, la orden que le ha firmado el juez dice que tiene que hacerlo por el abogado general, necesita revisar esos documentos y aclarar con la corte que actualmente se han hecho esos pagos para poder comprobarle al gobierno cuando usted aplique para esa ciudadanía. Y eso es un tema que hemos visto a veces con los clientes. Entonces, muy importante poder comprobar que usted sí actualmente está cumpliendo con los requisitos del mantenimiento del hijo. Si le está dando dinero en efectivo a su expareja, sugerencias parar de hacerlo así, porque sí necesita tener comprobantes para el Estado, para el gobierno general, del Estado, comprobando que usted actualmente le está pagando al hijo, pagando el mantenimiento del hijo. Entonces, si ese es su problema, necesita aclarar eso antes de poder proceder con la aplicación de la ciudadanía. Otras situaciones que hemos visto es, donde la persona a lo mejor ha tenido problemas en obtener su ciudadanía, es si la persona actualmente no ha estado viviendo aquí en Estados Unidos. Y esto lo vemos, más con las personas de la tercera edad o personas que viven, muy cerca de la frontera. Cuando alguien se hace residente permanente legal, lo que la persona le está diciendo al gobierno es que esa persona va a vivir aquí en Estados Unidos, su hogar está aquí, su trabajo, paga los impuestos aquí. Ahora, si la persona está usando esa residencia más como visa de turista, por ejemplo, la persona simplemente viene a Estados Unidos, se permanece aquí unos 3, 4 meses y se regresa o sale fuera de Estados Unidos y está actualmente viviendo fuera de Estados Unidos, ese va a ser un problema para aplicar para la ciudadanía, porque la persona, lo que es, como dije, cuando la persona se hace residente, estamos diciendo que la persona está viviendo aquí. Y si el gobierno cree que usted actualmente no está viviendo aquí, no está cumpliendo con esos requisitos, no nada más le puede negar su ciudadanía, pero puede meterse en problemas donde pueden decir que usted consideran que ha abandonado esa residencia. Entonces es muy importante cuando usted esté en un trámite de inmigración entender cuál es el beneficio que usted está obteniendo y si es mejor quedarse como residente permanente legal o si es mejor hacerse ciudadano. Ahora, otras preguntas. Eh, ¿Puedo hacer el examen en inglés? O tengo que hacer el examen en inglés? Y esa es una buena pregunta que muchos nos hacen. Y cuando se considera si la persona tiene que hacer el examen en inglés o si lo puede hacer en su lenguaje natal, hay 2 cosas que se tienen que revisar. Uno, ¿cuánto tiempo tiene la persona con su residencia permanente legal y cuántos años tiene esa persona? Entonces, las reglas son si la persona tiene 50 años de edad o más
y ya tiene 20 años con su residencia permanente legal o más, esa persona puede hacer el examen en su lenguaje natal. Igual si la persona tiene 55 años de edad y tiene 15 años o más con esa residencia, igual la persona puede hacer el examen en su lenguaje natal. Ahora, si la persona, por ejemplo, tiene, hay que decir, 56 años de edad, pero apenas va a cumplir 5 años con su residencia permanente legal, no va a poder hacer el examen en el lenguaje natal, va a tener que hacer el examen en inglés. Entonces, es muy importante revisar la tarjeta de residencia. En esa tarjeta le va a decir cuándo es que la persona se hizo residente permanente legal y ya dependiendo su edad, dependiendo cuánto tiempo tiene usted con su residencia, va a determinar si lo puede hacer en inglés, si lo tiene que hacer en inglés o en su lenguaje natal. Ahora, eh, otra, otra pregunta, ¿hubo cambios con el examen de inglés? Sí, el año pasado hubo unos cambios. Entonces, los que han sometido la aplicación a partir del 20 de octubre del 2025 o los que apenas van a someter su aplicación de la ciudadanía van a tener que estudiar 128 preguntas. Entonces, el examen viejo era estudiar 100 preguntas. En el examen le hacen, para personas que sometieron esa aplicación antes del 25 de octubre, perdón, antes del 20, perdón, antes del 20 de octubre del 2025, esas personas hacen el examen viejo. Es estudiar 100 preguntas. En el examen le van a hacer, entonces, estudia esas 100 preguntas, en el examen le van a hacer 10 preguntas y tiene que contestar 6 correctamente. Ahora, debido al cambio que se inició el año pasado, los que han sometido la aplicación a partir del 20 de octubre del 2025, esas personas ahora tienen que estudiar 128 preguntas. En el examen le van a hacer 20 preguntas y la persona tiene que contestar 12 preguntas correctamente. Entonces, los cambios ahora son que la persona va a tener que estudiar más preguntas y le van a hacer más preguntas en el examen. Pero dependiendo cuándo es que la persona sometió esa aplicación, va a determinar cuál es el examen que tiene que estudiar, el viejo o el nuevo. Y esa fecha de nuevo es los que han sometido la aplicación a partir del 20 de octubre del 2025 tienen que ir con el nuevo examen. En el examen, lo que sucede también es, cuando vaya a la entrevista, es cuando le van a hacer su examen. Típicamente el oficial le va a hacer las preguntas primero porque saben que la persona está nerviosa y muchos quieren hacer el examen primero. Entonces, hacen el examen. Si tiene que hacer el examen en inglés, entonces igual en una tableta le va a aparecer una sentencia o oración y usted lo va a leer en inglés. Después de eso, en esa misma tableta, usted, el oficial le va a decir, le va a leer una sentencia o oración y usted va a tener que escribirlo. El examen de las preguntas, esas son verbalmente. Ahora, si usted pasa todo eso, el oficial va a decir: "Felicidades, ha pasado el examen". Eso no termina allí no termina la entrevista. Lo que sucede después de eso es el oficial le va a repasar esa aplicación de la ciudadanía. Ahora, si usted necesita, hacer el examen en inglés, esas preguntas de la aplicación, igual el oficial se las va a decir en inglés. Y lo que sucede es si el oficial cree que usted no entiende lo que le estén preguntando, igual le pueden decir que no ha pasado en la entrevista. Ahora, ¿qué pasa si usted no pasa el examen o tiene que hacer la entrevista todo en inglés y realmente no está entendiendo las preguntas que le estén haciendo? El oficial le va a decir que va a tener que regresar para tener esa entrevista de nuevo o hacer el examen. Le van a dar otra oportunidad, una segunda oportunidad para para poder pasar su entrevista y el examen. Ahora,
Si no lo pasa para la segunda vez, ya se le concluye el caso. Ahora, personas dicen, bueno, después de eso ya jamás puedo yo aplicar para la ciudadanía. No, no es así. Usted puede aplicar de nuevo, pero va a tener otra vez que someter una nueva aplicación, pagar el nuevo honorario. En esa situación, si la persona lo ha fallado ya 2 veces, típicamente decimos, bueno, hay que estudiar un poco más o inscribirse en un curso de inglés, practicar un poco más antes de otra vez aplicar de nuevo para que ojalá esa otra vez que la persona aplique ya tenga éxito en poder hacerse ciudadano. Otra pregunta que las personas nos hacen, ¿hay excepciones para no hacer el examen? Sí, sí hay excepciones, pero son muy limitadas y esto es limitado a personas que tienen una discapacidad donde la persona, esa discapacidad o enfermedad le afecta en el sentido de su memoria, que no puede retener información, no puede memorizar información. Y lo que sucede en esa situación es que la persona tiene que ir a su doctor o especialista. Ese doctor o especialista va a tener que firmar y completar un formulario de inmigración estableciendo que, uno, esta persona es paciente del doctor o la doctora, que es correcto que esta persona tiene esta discapacidad o enfermedad, que debido a esta discapacidad o enfermedad que la persona no puede hacer el examen y que esta condición va a ser, lo va a tener por más de 6 meses y en su opinión, este doctor o doctora cree que no puede hacer el examen. Inmigración, la agencia UCIS va a evaluar ese formulario para hacer esa determinación. Y lo que normalmente sucede es sometemos esa evaluación o ese formulario con la aplicación de la ciudadanía. Vamos a la entrevista, el oficial va a revisarlo y va a hacer la determinación, bueno, sí, creo que esta persona califica para esa exención o, ¿sabes qué? No creemos que califica para esa exención y si sucede eso, entonces, dependiendo la circunstancia, la persona va a tener que hacer el examen. Unos lo van a tener que hacer en inglés, otros, si cumplen con la edad y tiempo con la residencia, lo pueden hacer en español. Pero esos sí son casos delicados y entonces, si usted cree que a lo mejor cumple para o tiene un familiar que a lo mejor cumple para alguna exención, sí necesita consultar con un abogado de inmigración, sí necesitan tener documentado el historial de la persona, la enfermedad, la discapacidad, porque estos casos no son fáciles. Una pregunta que muchos nos hacen es, bueno, tengo a mi mamá, ella quiere hacerse ciudadana, pero nunca aprendió a leer y a escribir, ¿califica bajo esa exención? Lamentablemente no va a calificar por falta de saber cómo leer y escribir. Em, Tiene que tener algún tipo de discapacidad o algún tipo de enfermedad que le afecte en su memoria, en poder aprender información o retener información. Otra pregunta, bueno, quiero hacerme ciudadano y quiero cambiar mi nombre, ¿lo puedo hacer? Sí, si usted quiere cambiar su nombre, puede cambiarlo, y lo que sucede es, en esa acta de la ciudadanía va a ir le van a poner su nuevo nombre, si decide cambiar su nombre, típicamente, entonces, no va a ir para el juramento no va a ir a la oficina de UCIS, para el juramento, típicamente va a ir a una corte donde un juez va a firmar y va a confirmar que usted, quiere cambiar su nombre y se le ha cambiado su nombre. Ahora, la entrevista todavía va a ir, todavía lo va a hacer en las oficinas del Servicio de Ciudadanía e Inmigración, pero el juramento lo va a hacer con el juez. Pero sí, usted puede cambiar su nombre, lo puede hacer al punto cuando usted someta su aplicación con UCIS, o también hemos tenido casos donde la persona lo ha pensado y puso, no, no quiero cambiar mi nombre, vamos a la entrevista y el cliente dice, ¿sabe qué? Sí, quiero cambiar mi nombre,
no hay problema, lo podemos hacer ese día en la entrevista, notificarle al oficial que la persona desea cambiar su nombre. Entonces, sí, esa es una de las opciones. Ahora, otra pregunta, ¿tengo antecedentes penales? ¿Eso me afectaría en mi caso de ciudadanía? Posiblemente. Lo que siempre necesitamos saber es si la persona en algún momento ha sido arrestado, fue detenido, le dieron una multa relacionado a drogas o alcohol. Siempre necesitamos saber si la persona ha tenido algún tipo de interacción con la policía, porque si la persona ha tenido un antecedente penal, uno siempre se le tiene que poner en la aplicación de inmigración de la ciudadanía. No importa si ya ha pasado 20 años, 30 años, todavía se tiene que poner. No importa que cuando usted aplicó para la residencia, usted ya sometió esos documentos para la aplicación de ciudadanía. Igual tenemos que poner si tuvo un antecedente penal y tenemos que someter esos documentos de nuevo. Eh, si usted pone que no, el gobierno, cuando aplica, le van a dar una cita de huellas y va a aparecer. Entonces, sí le puede afectar. Ahora, no todos los antecedentes penales le van a afectar a la persona, pero sí, dependiendo cuándo sucedió, cuál fue el cargo, puede ser que sí le afecte. Puede ser que el inmigración a lo mejor diga que tiene ha cometido una ofensa deportable que es considerada bajo moral, una felonía agresiva, si usted ha tenido posición ha sido condenado de posesión de droga. Hay varias ofensas criminales que sí le pueden afectar y de hecho lo pueden poner en riesgo de iniciar un procedimiento de deportación contra la persona. Entonces, si usted tiene antecedentes penales, no importa cuánto tiempo haya pasado, todavía necesitamos saber eso y debe de consultar antes de aplicar para esa ciudadanía, porque como le dije, hay ciertas ofensas que no son felonías, son delitos menores, pero todavía le pueden afectar. Y a veces lo que hemos visto, a veces la persona dice, bueno, sí, esto sucedió hace 15 años, ya me lo quitaron, estoy limpio, ya cumplí con todo. Bueno, está bien, eso cumplió con los requisitos con el caso criminal, pero para inmigración es algo diferente que todavía le puede afectar y en ciertos casos puede ser que pierda su tarjeta de residencia, que se la quiten porque ha cometido una felonía o, perdón, una ofensa criminal que sí es deportable. Entonces, hay que tener cuidado con eso. Ahora, otra pregunta. Quiero aplicar y se me vence mi tarjeta de la residencia permanente legal. ¿Tengo que renovar mi tarjeta? Eh, Muchas de las agencias, dicen que sí, de UCIS, de las oficinas, dicen que sí. Si la persona, ya se le va a vencer su tarjeta de residencia, hay que decir en unos 2, 3, 6 meses, sí, y quiere aplicar para la ciudadanía, va a tener que hacer las 2 cosas, porque no quieren, que la persona aplique para la ciudadanía y todavía tener una tarjeta de residencia vencida. Aquí, ¿qué pasa si me niegan mi aplicación de la ciudadanía? Muy buen pregunta. Ahora, si niegan su aplicación de la ciudadanía, le tienen que mandar una carta explicando por qué se lo han negado. Dependiendo la razón por cual se lo han negado, va a determinar qué es lo que la persona puede hacer o qué va a suceder con la persona. Si se le ha negado el caso porque simplemente no pasó el examen, es todo, ya se finaliza el caso, la persona sigue con la residencia, simplemente no es ciudadano. Si la persona se lo ha negado porque hay que decir, creen que la persona cometió una ofensa deportable o que le falta carácter moral bueno, dependiendo los detalles y las circunstancias, hay la posibilidad de apelar el caso. Y en esa situación, si se gana la apelación, la persona puede hacerse ciudadano. Ahora, si le han negado el caso porque creen que la persona cometió fraude cuando obtuvo su residencia, la persona ha cometido una ofensa que ellos consideran deportable, en esa situación, muy probable lo que va a suceder, le van a dar una carta de aparecencia diciendo que la persona va a tener que presentarse ante una corte migratoria porque ahora el gobierno está alegando que no debe de ser residente permanente legal. Entonces, si le niegan el caso, todo va a depender.
cuál es la razón por cual se lo han negado para determinar cuáles van a ser los siguientes pasos. Otra pregunta que tenemos, soy ciudadano estadounidense, tengo hijos menores, ¿ellos ya son ciudadanos estadounidenses? Depende. Ahora, si usted es un padre o madre quien es ciudadano estadounidense o ciudadana estadounidense, sí hay ciertos requisitos que tiene que cumplir para darle la ciudadanía automáticamente al hijo. O de hecho, si usted es ciudadano estadounidense, su hijo nació en el extranjero, eh, dependiendo ciertos requisitos, si los cumple, él se puede reportar ese nacimiento en el extranjero del hijo como ciudadano. Si usted es ciudadano y está embarazada, es ciudadana y está embarazada, usted es ciudadano y tiene a su pareja embarazada, sí necesitan consultar para ver cuál es la manera de tramitarle esa ciudadanía al hijo o si tiene que esperar hasta que aplique para la residencia y ya después el hijo convertirse en ciudadano. Entonces, todo va a depender de ciertos detalles. Si esa es su situación, es mejor consultar con un abogado para determinar si el hijo automáticamente es ciudadano cuando nació o hay otra ley de la Acta de Ciudadanía para Hijos, donde si el hijo se puede establecer que cumplió con los ciertos requisitos antes de cumplir los 18 años de edad, que incluye que obtuvo la residencia, estuvo en la custodia legal y física del padre, quien es ciudadano. em, en ese caso, el hijo no se hace ciudadano cuando nació, pero se hace ciudadano, por medio del padre, y eso puede ser ya cuando el padre se hace ciudadano, o si el papá, nació aquí en Estados Unidos, entonces, en el certificado no es que el hijo se hizo ciudadano cuando nació, pero ya después cuando cumplió con esos requisitos necesarios. Entonces, es muy importante si usted tiene un hijo menor de edad y usted es ciudadano o su pareja ciudadano, ¿cuál es la manera en cual se puede, comprobar que el hijo actualmente es ciudadano? Y 2, si lo tramitó cuando nació o después. Em, Muy importante, tratar de moverse en ese caso, y en esa situación hay 2 maneras en cual puede comprobar que el hijo es ciudadano. 1, se puede someter la aplicación para una certificación de ciudadanía, certificado de ciudadanía, con la agencia UCIS, por sus siglas, que es el Servicio de Ciudadanía e Inmigración, o igual puede aplicar para un pasaporte estadounidense con el Departamento de Estado. Entonces, estos casos pueden ser un poco complicados, entonces sí es importante consultar con un abogado sobre esa situación. Em, y el beneficio a veces es si el hijo ya tramitó es ciudadano automáticamente por medio del padre cuando nació. En esa situación es ver y analizar si es así y evitar el paso de aplicar para la residencia y simplemente aplicar para el comprobante que el hijo obtuvo esa ciudadanía al nacer. Bueno, aquí, otra última pregunta. ¿Es verdad que inmigración revisa mi historial migratorio cuando aplique para la ciudadanía? Sí. Y este gobierno, esta administración ha dicho que van a revisar los casos, y si creen que alguien no obtuvo su ciudadanía en manera legal, que van a iniciar un procedimiento para quitarle esa ciudadanía. Entonces, si usted tiene planes de aplicar para la ciudadanía, y tiene dudas, es mejor consultar y hacer esas preguntas a un abogado de inmigración en vez de someterlo con inmigración y esperar que tenga una sorpresa. Inmigración tiene el derecho de revisar todo su historial y entonces si la persona actualmente obtuvo esa residencia en manera falsa, eso es algo que se puede descubrir. Si usted, por ejemplo, cometió ciertas ofensas criminales, pero nunca lo declaró cuando aplicó para esa residencia, igual eso le puede afectar y lo estamos viendo más y más con esta administración.
Entonces, es muy importante, si usted tiene alguna duda, no nada más someta algo con inmigración sin saber y decir, a ver qué sucede. No, hay que estar preparados, hay que consultar, estar informados y tomar la decisión. Bueno, sí, creo que, voy a aplicar para la ciudadanía, o, ¿sabes qué? Mejor en este tiempo me voy a esperar, porque ahora entiendo que estos son los riesgos si yo aplico, o lamentablemente nunca, debería de haber tenido esa residencia y me la dieron, ahora, entiendo que me puedo meter en problemas más grandes. Entonces, eso es nuestro tiempo. Gracias otra vez por estar con nosotros. Si tiene alguna duda o pregunta y quiere consultar con nuestra oficina, nos puede llamar al 972-827-8359. Gracias.